Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy iniciamos una nueva e importante saga en el canal. Otro de los grandes pilares del cine de ciencia ficción de los 80 y 90. Empezamos la lucha contra el futuro y el ascenso de las máquinas con The Terminator. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Alien, Predator y Terminator. Tres icónicas y memorables sagas que se convirtieron en los símbolos del cine de ciencia ficción desde finales de los años 70 y cuyo éxito perduró por las 2 décadas siguientes, menguando con los años y las secuelas que quizás por falta de inventiva o intervención corporativa no supieron cautivar a los fanáticos como su primera o primeras producciones. Y es de esas que nos ocuparemos primero, en este caso, The Terminator. Cinta que fue estrenada en 1984 o 1985 dependiendo del país de origen. Como toda gran historia, la concepción del mítico asesino cibernético surgió de una gran crónica de eventos y curiosidades relacionadas a la mente maestra detrás de su creación, James Cameron, además de los aportes de varias otras personalidades como los actores, resaltando a Arnold Schwarzenegger, cuyas contribuciones ayudaron a forjar el éxito inicial y a alcanzar el pináculo del renombre de la franquicia y de su propia fama en la épica y memorable secuela de la que hablaremos más adelante. Todos aquellos eventos y curiosidades serán desarrollados después, así que ahora nos centraremos en la historia. ¿Cómo empezó la batalla contra las máquinas? En un futuro ahora no muy lejano, en el año 2029, la raza humana afrontaría el riesgo de extinción en un mundo destruido por el fuego nuclear. La guerra librada por las máquinas para exterminar a la humanidad se había extendido por varias décadas, pero la batalla final se daría en el pasado, en el ahora lejano año de 1984. Una noche, una distorsión espacio-temporal abrió paso para la llegada de un enviado del futuro. Un asesino cibernético que, disfrazado como hombre, tenía como único propósito la eliminación de un objetivo clave para definir la guerra que comenzaría en algunos años. Habiendo llegado desnudo, el misterioso sujeto comenzó su infiltración en nuestra sociedad asaltando a un grupo de pandilleros y tomando su ropa, después de aniquilar a uno de ellos con extrema violencia. Mientras tanto, en otro punto de la misma oscura ciudad, otra distorsión permitió la llegada de un segundo sujeto como contramedida. Un hombre que, aún sufriendo los dolorosos estragos del viaje espacio-temporal, se vio forzado a robar los pantalones de un mendigo y luego, por sus quejas, a escapar de la policía, logrando perder a los oficiales en una tienda por departamentos donde también obtuvo zapatos y un abrigo para cubrirse del frío. Habiéndose anticipado a los oficiales, el hombre escapó del edificio y robó una escopeta de una de las patrullas, y estando ya armado, se alejó de la zona de tensión. Poco después, en una de las ya casi desaparecidas cabinas telefónicas, el hombre usó la guía telefónica para obtener información del objetivo de su misión, una mujer llamada Sarah Connor. Una joven con una vida bastante común, con un demandante empleo de camarera y pocas expectativas para un futuro en el que no parecía reparar. Mientras tanto, el asesino de las máquinas, quien ya se había hecho de un vehículo para movilizarse,
también obtuvo armamento con gran poder de fuego de una tienda de armas a cuyo dueño asesinó sin ningún reparo. Una notoria diferencia de capacidades con las de su oponente, quien tuvo que acortar la culata de su escopeta para ocultarla y así poder deambular por la ciudad sin llamar la atención. Fue en un tranquilo vecindario donde, atrayendo solo la atención de un pequeño perro que desconfiaba de su presencia, que la máquina ejecutó el primer objetivo de su misión: el asesinato de una mujer cuyo nombre correspondía al de su blanco primario, Sarah Connor. Crimen que, convertido en noticia, atrajo la atención de la joven Sarah, aunque de manera superflua, como si fuera una simple coincidencia. Mientras tanto, el hombre que también buscaba a Sarah Connor observaba la realidad en la que estaba, incapaz de creer las diferencias con aquella de la que provenía. Un humeante y ruinoso infierno en el que los pocos humanos existentes batallaban segundo a segundo por continuar vivos frente al embate de las poderosas y monstruosas máquinas que patrullaban las ciudades buscando exterminarlos. Aquella noche, Sarah y la amiga con la que vivía se preparaban para sus respectivas citas, pero una cancelación de último minuto la dejó sin planes, por lo que la joven optó por salir sola a ver una película en el cine, sin saber que estaba siendo vigilada de cerca por el misterioso hombre proveniente del futuro. Al mismo tiempo, el departamento de policía recibió el reporte de un segundo asesinato cometido a otra mujer cuyo nombre también era Sarah Connor, por lo que el patrón del asesino comenzó a hacerse evidente. Temiendo por un tercer crimen bajo las mismas condiciones, la policía intentó contactar a Sarah en su departamento, pero su amiga ignoró la llamada mientras intimaba con su novio, por lo que decidieron hacer público el segundo asesinato para que sea la posible víctima siguiente quien los contactara a ellos y se ponga bajo su protección. La perturbadora noticia llegó a Sarah en una cafetería, donde, sintiéndose insegura y después de corroborar que su nombre era el siguiente en una guía telefónica, decidió salir del lugar para tratar de ponerse en contacto con el departamento de policía. El camino, sin embargo, iba acompañado de una creciente paranoia que la condujo a fijarse en el hombre que, estando afuera del restaurante y después de verla salir, también comenzó a caminar. Preocupada, Sarah entró en el primer local disponible, una discoteca y club nocturno llamado Tech Noir, desde donde observó al hombre que parecía seguirla continuar con su propio camino, mientras que afuera de su departamento, el asesino se acercaba para continuar con su misión sistemáticamente. Después de luchar y asesinar al novio que valientemente intentó detenerlo, la joven amiga de Sarah también fue asesinada bajo la confusión de que ambas vivían en el mismo domicilio. En ese momento, sin embargo, fue la propia Sarah quien puso al asesino al tanto del error, cuando, buscando que su amiga y su novio la recojan de la discoteca, les deja un mensaje de voz indicándoles el lugar en el que estaba. Con esa información, después de tomar la agenda personal de Sarah y conocer su rostro a través de su identificación, el exterminador ya tenía su blanco definido. Ella, mientras tanto, había logrado ponerse en contacto con la policía, quienes le indicaron que no salga del local y permanezca a la vista para evitar ser atacada. Poco pasó para que su perseguidor llegue al lugar donde se encontraba, y mientras éste observaba a cada persona intentando identificarla, la preocupada Sarah vio en el club también al hombre que la había estado siguiendo. Conmocionada y distraída, Sarah no se percató de que el verdadero asesino también la había encontrado, pero fue justo antes de ser aniquilada que el hombre que la seguía atacó a su perseguidor con varios disparos de su escopeta, impidiendo que lleve a cabo su misión. Pese a eso, sin embargo, poco pasó para que vuelva a ponerse de pie e intentara reanudar su tarea, siendo derribado nuevamente por los disparos de escopeta de su enemigo, quien tomó a Sarah consigo para alejarla de él. De nuevo en pie, el imparable sujeto lo siguió por el callejón trasero, sobreviviendo a una explosión provocada por ellos e incluso siendo capaz de atravesar el parabrisas de su auto de un solo golpe. Tras librarse de él, sin embargo, un vehículo policial atestiguó su apresurado escape y lo reportó, convirtiéndose en objeto de búsqueda policial, momento en el que el exterminador aprovechó para dejarlo inconsciente y tomar control de su patrulla.
Mientras escapaban, el hombre se presentó como el sargento Reese, un agente militar asignado a protegerla, puesto que el futuro dependía de su supervivencia. Le reveló que su perseguidor no era un hombre, era una máquina, un Terminator, una unidad de infiltración programada para aniquilarla. Sarah se mostró renuente a creer y aceptar la inverosímil explicación que Reese le había dado, y fue entonces que éste reveló su procedencia, 40 años en el futuro. Aún más incrédula, Sarah intentó escapar también de Reese, pero él fue claro en que el exterminador aún estaba allá afuera. No se podía negociar con él, no se podía razonar con él, no sentía pena, remordimiento o temor, y no se detendría hasta que ella estuviera muerta. Sarah y Reese abandonaron el vehículo en un estacionamiento, siendo encontrado por una patrulla policial y atrayendo nuevamente la atención del Terminator. Mientras tanto, tras robar un nuevo vehículo para movilizarse, Reese le revela la razón por la que había sido elegida como blanco. En unos años habría una guerra nuclear iniciada por las máquinas. Los programas de las redes de defensa estaban conectados a todo y se hicieron inteligentes. Fue entonces que vieron a la humanidad como una amenaza para su propia existencia y decidieron su destino en un microsegundo: exterminación. Los pocos sobrevivientes tenían que lidiar con el hambre, el frío y el asedio de los Hunter Killers, máquinas de patrullaje. La humanidad estuvo a punto de extinguirse para siempre, hasta que un hombre apareció y los organizó. Les enseñó a resistir, a pelear, a combatirlos. Ese hombre se llamaba Connor, John Connor, el hijo que Sarah aún no había concebido. Tras ser descubiertos de nuevo por el Terminator, se dio una nueva y mucho más accidentada persecución en la que Reese logró repeler sus ataques y dejarlo momentáneamente fuera de combate, pero cayendo poco después en las manos de la policía, quienes tras arrestar a ambos por todo lo que habían provocado, descubrieron que el conductor del otro vehículo había desaparecido. En la estación de policía, ya habiéndose identificado, Sarah fue consolada por el teniente Traxler, quien además de asegurarle que ahí estaba a salvo, también le presentó al Dr. Silverman, un psiquiatra que había sido convocado para tratar con Reese y su delirante historia. Mientras tanto, habiendo sufrido daños considerables en el reciente enfrentamiento, el Terminator regresó a su guarida para efectuarse varias reparaciones. Su camuflaje biológico había sido comprometido, por lo que estaba forzado a usar gafas oscuras para no revelar la verdad de sus antinaturales cualidades. De vuelta en la estación de policía, Reese era interrogado por Silverman y los detectives, a quienes relataba también la misma historia que a Sarah, añadiendo además que la razón de que las máquinas hayan enviado un asesino a través del tiempo fue porque ya habían perdido la guerra. Su única opción era borrar la existencia de John Connor para que la humanidad nunca se levante a combatirlas. El portal del tiempo había sido destruido después de su viaje. Él nunca regresaría, pero nada más volvería a pasar a través de él. Solo quedaban él y el Terminator. Mientras este último se armaba y preparaba para un nuevo intento de cumplir con su misión, Sarah era convencida de que la historia de Reese era producto de un delirio, una intrincada expresión derivada de un supuesto desequilibrio mental, historia que respaldaban con la idea de que la gran resistencia de su perseguidor se debía a un fuerte y moderno chaleco antibalas. Con esa explicación, la ya más aliviada Sarah pudo descansar sabiendo que estaba siendo protegida por más de 3 decenas de policías. Luego de poco tiempo, sin embargo, después de hacer una observación inicial de la estructura frontal del departamento de policía, el Terminator irrumpió en el edificio violentamente e inició una masacre. Uno a uno, los desprevenidos policías cayeron víctimas del imparable cyborg cuyo cuerpo apenas fue inmutado por el insuficiente poder de fuego del armamento que tenían disponible. Mientras el edificio era asaltado, Sarah fue hallada por Reese y escondiéndose como podían del Terminator, ambos lograron escapar de la estación. Al verlos huir, el cyborg detuvo su ataque y volvió a iniciar la persecución.
La ventaja que tuvieron, sin embargo, les permitió alejarse lo suficiente como para quedar fuera de su alcance, aunque la falta de combustible los obligó a pasar la noche a la intemperie, ocultos en los cimientos de un puente en la carretera. Aquella noche, en una conversación destinada a distraer su atención del frío que soportaban, Reese, cuyo nombre de pila era Kyle, se acercó mucho más a Sarah al revelarle que él se ofreció voluntariamente para la misión de protegerla. Una oportunidad de conocer a la legendaria Sarah Connor, la mujer que preparó y enseñó a su hijo a cómo luchar y combatir a las máquinas, descripción que la mujer encontraba exagerada y poco precisa teniendo en cuenta su estado de ansiedad por la situación que enfrentaban. Ante el episodio de histeria que Sarah padecía por la enorme presión que llevaba sobre sus hombros, Kyle le transmitió un mensaje de su propio hijo, un agradecimiento por todo lo que hizo por él, alentándola a ser fuerte para afrontar lo que vendría más adelante y finalmente que el futuro no había sido escrito. Durante la noche, Kyle compartió con ella algunas de sus experiencias y vivencias en el futuro del que provenía, el cómo sobrevivía, qué armas usar y cómo emboscar a los diferentes tipos de unidades de combate de las máquinas. Pero la más temible era sin duda la de infiltración, exterminadores encubiertos como seres humanos, irreconocibles más que por la reacción de los perros al detectar su antinatural esencia. Fue durante una de esas emboscadas que Kyle perdió la foto de Sarah Connor que el mismo John le había entregado. Al amanecer, ambos retornaron a la carretera para buscar refugio, mientras que el Terminator revisaba su agenda y estudiaba los contactos para usarlos a su favor, encontrando la dirección de la cabaña de su madre, lugar con muchas posibilidades de convertirse en su nuevo refugio. Con esa información, el asesino volvió al camino para cumplir con su terrible misión. Mientras tanto, Sarah y Kyle llegaron a un hotel para refugiarse, lugar en el que Reese deja a Sarah para que descanse mientras él salía en busca de provisiones. Durante ese tiempo, la confiada Sarah cometió el error de comunicarse por teléfono con su madre, y sin saber que ésta ya había sido asesinada y su voz estaba siendo imitada por el Terminator, la joven le reveló su ubicación. Sin sospechar siquiera el grave error que había cometido, Sarah comenzó a ayudar a Reese en la fabricación de explosivos para combatir a su perseguidor. Y llegada la noche, de nuevo presa de la ansiedad, una conversación sobre el futuro de Kyle lo llevó a confesarle su amor. Un amor nacido a través de relatos de sus hazañas y una fotografía cuyas líneas y colores memorizó. Tras la confesión, el avergonzado Kyle se apartó de Sarah, pero fue entonces ella, conmovida por sus palabras y sus muestras de amor, quien se acercó a él e inició el romance con un beso. Sarah y Kyle pasaron la noche juntos y afianzaron el fuerte lazo que los unía incluso desde antes de conocerse. Antes del amanecer, ambos estaban llenos de esperanza. Kyle incluso sonreía por primera vez desde su llegada a esa era. Pero los ladridos de un perro los alertaron y volvieron a traerlos a la realidad. El Terminator irrumpió en la habitación pero no pudo encontrarlos. Ellos ya habían salido y habían abordado un vehículo para escapar, por lo que la persecución comenzó de nuevo. Mientras intentaba destruir al androide con los explosivos, Reese fue herido por una ráfaga de tiros, y estando desmayado, fue Sarah quien usó el vehículo para sacar al asesino del camino. El ya muy dañado Terminator se hizo de un camión para continuar con su misión, mientras Sarah y Kyle se separaban para poder atacarlo sin que se percate, y fue con uno de sus explosivos que lograron detener la amenaza. El Terminator a duras penas salió del camión para caer y ser consumido por las flamas. Sarah y Kyle se reunieron y abrazaron para confortarse, y fue entonces que se dieron cuenta que su batalla estaba muy lejos de terminar. La máquina, ya totalmente libre del camuflaje biológico que le permitió infiltrarse, aún estaba activa y funcional, determinada a cumplir con su misión. Pese al daño recibido y a una cojera,
El Terminator los persiguió implacablemente hasta una fábrica donde su gran fuerza le permitió atravesar una puerta hecha de placas metálicas. Pese a haber activado los sistemas de la fábrica para que los movimientos y sonidos lo distraigan y confundan, el cyborg logró encontrarlos, siendo el herido Kyle quien lo enfrentó. Y ante su incapacidad para dañarlo con ataques físicos, un último explosivo cumplió con el objetivo. Sarah, también herida por una esquirla proveniente de la explosión, se acercó a Kyle para ayudarlo. Pero ya era demasiado tarde. El soldado había dado su vida para protegerla. El enemigo, sin embargo, aún no estaba vencido. Sin sentir dolor ni cansancio, la mitad superior, aún operativa, continuó intentando matar a Sarah, quien a duras penas logró escapar y destruirlo atrapándolo en una enorme prensa mecánica y aplastándolo con ella. Con la llegada de un equipo médico, Sarah fue atendida y el cuerpo del fallecido Kyle recogido. Lo sucedido en aquel lugar quedó sin explicación, solo en la mente de la sobreviviente. A partir de entonces, Sarah comenzó a registrar sus vivencias en cintas, un diario de todas sus experiencias y conocimientos, el legado que dejaría para John, el hijo que estaba esperando. En uno de sus viajes, en una gasolinera, mientras grababa la perturbadora revelación de que su padre sería Kyle, un joven a quien él mismo enviaría al pasado a protegerla, un niño del lugar tomó a Sarah una foto para obtener con ella algunos dólares. La misma foto que algún día, varias décadas en el futuro, llegaría a manos de Kyle. Con fuertes vientos y una creciente polvareda, el niño se retiró diciendo que se acercaba una tormenta, y Sarah sabía que eso era totalmente cierto, aunque la tormenta de la que hablaba era muy distinta en naturaleza. Y así Sarah inició su viaje, la primera parte de uno que trascendería al pasar del tiempo. Esa es la historia de Terminator, la primera película de la saga, favorita de muchos y una innegablemente sólida piedra angular a partir de la que el universo de la franquicia podía crecer y desarrollarse. Escenario en el que varios de sus más célebres diálogos fueron concebidos, tales como "Come with me if you want to live", "Ven conmigo si quieres vivir", el inconfundible "I'll be back" del T-800, frases recurrentes y reutilizadas en las otras películas. Del mismo modo que "On your feet, soldier", frase con la que Sarah hace levantar al ya herido Kyle, la misma que la visión de Kyle usa para confortar a Sarah en una escena cortada de Terminator 2. O también una de las más recordadas por describir de manera tan cruda la amenaza que una máquina asesina representaría. No se puede negociar con él, no se puede razonar con él, no siente pena, remordimiento o temor, y no se detendrá hasta cumplir con su objetivo. El éxito de Terminator permitió que la saga se desarrollara en numerosas secuelas y otros medios, aunque lamentablemente no todas sus entregas supieron emocionar y cautivar al público como esta y su segunda entrega, pero eso es un tema para otro video. Y lo que también es tema para otro video es que detrás de Terminator existe una historia muy accidentada con conflictos, supuestas copias, decisiones inesperadas o curiosidades que la hacen aún más interesante. Además, claro, de que la cinta tuvo algunas escenas cortadas que habrían sumado elementos muy llamativos, tanto de desarrollo de personaje como de historia. Pero como ya dijimos, eso lo verán en nuestro próximo video, una reedición que esperamos les guste. Atentos al canal. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.